10 años de pasión tricolor. Nacional nos une. Sentimos lo mismo. Pasión tricolor. Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando. Mi casa queda brillando. Querubín. Ya está del otro lado el ingeniero José de Curnex, presidente de Nacional. Bueno, un gusto tener al presidente de todos los bolsos aquí en Pasión Tricolor nuevamente en la radio del hincha. José, bienvenido, ¿cómo andás? Muchas gracias, Javier, buenas noches, ¿cómo estás tú? Bien, acá andamos, entre todos, poniéndole el hombro a la cosa, sin fútbol, extrañando el deporte que tanto nos apasiona y obviamente a nuestro querido Nacional, pero bueno, tomando conciencia de todo lo que está sucediendo, que bueno, es bastante grave y sin entrar en una paranoia, pero también sin subestimar el tema. Me imagino que también es la misma sensación que están viviendo, bueno, todos los integrantes de la interna del club. Sin duda, sí, yo creo que todos los uruguayos, todo el mundo entero, ¿no? Y con mucha conciencia, yo creo que es un momento donde nos tenemos que cuidar unos a otros, seguir las medidas que se están pidiendo que sigamos y bueno, y en paralelo también trabajar porque la vida sigue, tenemos que seguir, en este caso apoyando mucho al club en un momento tan difícil y tomando decisiones que no son fáciles, pero que bueno, siempre poniendo a todos los que participamos de la vida nacional encima de la mesa y tratar de velar porque todos de alguna manera colaboremos en esta instancia y tengamos el menor impacto posible. Sí, vos sabés que nosotros decíamos, hasta el partido del 12 en el Parque, como que conocíamos el problema a nivel mundial, a nivel regional, lo estábamos mirando de reojo, pero no había una conciencia general porque todavía no se había detectado ningún caso aquí en Uruguay. Nosotros fuimos al Gran Parque Central el 12 de marzo a enfrentar a Estudiantes de Mérida, que por suerte ganamos 1-0, primeros en el grupo, y bueno, y ahí todos nos dimos abrazo, beso, porque no había una conciencia del tema, y el viernes cuando se detecta el primer caso y se hace público, ahí hubo un cambio total de todo lo que está pasando desde ahí hasta el día de hoy, ¿no? Me imagino que desde ese día también se está analizando muchas situaciones en el club, entre otras, bueno, Nacional fue uno de los primeros clubes donde tomó la medida de cerrar la sede y suspender los entrenamientos en primera instancia hasta llegar a esta de hoy, que es directamente licenciar al plantel a partir del lunes. Sí, yo creo que también lo que pasó un poquito en esos últimos días en España e Italia, creo que nos hizo tomar conciencia mucho más rápido de la gravedad de la situación. Y vos fíjate que países que no tomaron medidas que como se están tomando en Uruguay o en varios países de Sudamérica, hoy están teniendo un índice enorme de casos y bueno, se habla que en Italia más de 4.000 muertos, en España más de 1.000. Yo hoy hablaba con el presidente de un club español de fútbol que iba a venir a visitarnos la semana que viene, con quien tenemos planeado además hacer un acuerdo a futuro deportivo, y bueno, obviamente canceló todo, pero me contaba la locura que se está viviendo en España, donde ya ni los cementerios dan abasto, se está prohibiendo absolutamente todo, obviamente el mundo del deporte, pero él me decía que el impacto va a ser enorme. Y bueno, lamentablemente por todo esto son de esas cosas que la habíamos planeado con mucho tiempo, que teníamos mucha expectativa, porque es un club que está invirtiendo mucho, que además tiene un emprendimiento en África, donde también están trabajando con chicos juveniles en uno de los países de África que es lo que genera mayor cantidad de jugadores y que nosotros teníamos la expectativa de ser parte de eso también, y que lo vamos a tener que poner por obvias razones, pero como te decía, no una locura que se desató en España, que por suerte nosotros tomamos las medidas, pero que tenemos que seguir siendo muy cuidadosos. Tomamos como club la iniciativa de cerrar la sede, creímos que era lo mejor en ese momento. La sede, como ustedes bien saben, tiene una afluencia de público muy grande a diario, sacándose fotos con las copas, con la gente, con ídolos que van allí. Creíamos que era importante tomar conciencia. Después tomamos una decisión desde un punto de vista deportivo de entrenar solamente en grupos de 2 o de 3 jugadores, tomando todas las precauciones del caso,
también licenciamos a todos los que fueron los chicos de formativas para que volvieran a sus casas, sabiendo que muchos de ellos más del 50% son del interior. Y bueno, y ahora en esta decisión que se tomó ayer de licenciar al plantel, que es una licencia que normalmente corresponde a mediados de año y que se decidió adelantarla. Trabajamos con la Mutual, con los jugadores, yo hablé con Vergesio como capitán de Nacional y obviamente estuvo muy de acuerdo para colaborar, pero esto vino para quedarse un largo rato, y la verdad que tenemos que seguir trabajando porque también tenemos empleados, mucha gente que trabaja en Nacional. Pues fíjate que si hoy tomás una decisión de cerrar todo sin ton ni son, cuando amanezcas de repente entre 2 o 3 meses tenés las canchas destruidas, o sea, hay que hacer toda una movida de entender muy bien cuáles son las cosas críticas que el club tiene que seguir funcionando, tomar los recaudos para las personas que allí se queden y bueno, y como te decía al principio, también hacerlo humanamente, ¿no? Tratando de impactar de la menor manera posible porque eso también es Nacional, preocuparnos por nuestra gente, que la gente pueda seguir de alguna manera cubriendo las necesidades básicas del día a día. Así que tenemos un desafío importante por delante que lo tenemos que trabajar entre todos. Qué difícil esta situación, obviamente, porque no estábamos preparados por ahí, o no estamos acostumbrados a nivel de sociedad, y ni que hablar que obviamente nadie esperaba esto a nivel de lo que es el fútbol, y ustedes que están al frente como autoridades máximas de nuestro querido club, también que tengan que lidiar con todo esto, ¿no? Donde nosotros recién hablábamos, José, la primera medida que se tomó fue suspender los espectáculos públicos, y da la sensación que la última que se va a tomar es volver a habilitar los espectáculos públicos por lo que es el virus en sí también, ¿no? Sin duda. Fíjate que hoy en la tarde estuve también mirando un poquito publicaciones y prensa de los distintos países. Hay incluso en Francia un virólogo muy conocido que dice que él ve difícil que se puedan reanudar espectáculos públicos en el correr de este año, porque claro, como vos decís, o sea, lo suspendés para que no se propague, y cuando abrís la canilla de vuelta, porque digo, siempre está la sensación de que si la población entera no lo tuvo, no está inmune, entonces o si no hay una vacuna. Entonces es un tema muy delicado. Y mismo con los jugadores, porque nosotros hablábamos, más allá de los espectadores, los jugadores son los principales de alguna manera en riesgo, porque hay contacto, que el sudor, que es un deporte en contacto, ¿no? Es un deporte totalmente de contacto por definición, entonces que creo que lo primero que intentamos es preservar. Además, la verdad que agradecerle mucho a todo lo que es la parte de preparación física del club. Han hecho toda una metodología muy innovadora de cómo entrenar. Se le manda un video a los jugadores para hacerlo un poquito más entretenido. Hoy ya los jugadores están entrenando individualmente, bueno, se les dio un plan a cada uno para estos días de licencia, y tenemos que ponerle mucha cabeza, porque yo creo que esto, como hablábamos al principio, van a ser unos cuantos días más, y yo creo que es importante, más allá de que obviamente antes de que empiece la actividad va a haber que tener días para una pretemporada, es importante que los deportistas no pierdan la forma, ¿no? Y mantengan en actividad su cuerpo, ya que estamos prácticamente a mitad de temporada, digamos, ¿no? Ahí donde vamos a amanecer, así que va a haber que reestructurar también todo el calendario del fútbol. Es un tema que no sabemos ni cuándo va a empezar. Fíjate que la Copa dijeron que ya antes del 5 de mayo no empieza, en Chile hay 90 días de toque de queda, con lo cual eso te vas hasta el 18 de junio. Son temas complicados y que bueno, va a haber que ponerle bastante cabeza para que el daño sea lo menor posible, porque además entre tanto hay un periodo de pase, donde Nacional obviamente además tenía la expectativa de vender 1 o 2 jugadores para seguir mejorando la parte financiera del club. ¿Qué va a pasar con eso? En Europa están hablando de extender los contratos de los jugadores hasta fines de agosto, en las mismas condiciones, entonces eso hace que jugadores tampoco queden libres. O sea, es muy complejo y creo que recién estamos viendo como que el principio de todo esto y vamos a tener que ponerle mucha cabeza a todo. Porque todo esto no hace ni una semana, ¿no? O hoy hace una semana recién. Exactamente. Los coletazos de todo esto se van a poder llegar a ver allá por mediados de abril, ¿no? A ver también cómo repercute todo. Y bueno, fue la mejor solución que encontraron con la Asociación Uruguaya de Fútbol, en este caso, de por lo menos dar una licencia hasta el 3 de abril y después de ahí ver cómo va evolucionando en el día a día el tema del virus y qué se hace. Hubo otros clubes que decidieron directamente mandar al seguro de paro a sus jugadores. Sí, yo creo que es un primer paso, que es una medida que de alguna manera no tiene un gran efecto.
La licencia siempre está planeada, es parte del contrato del jugador, el club va a seguir pagando los salarios como corresponde, y de alguna manera, como tú bien decís, Javier, te permite, como decimos, orejear un poquito la jugada, claro, ¿no? Claro. Bueno, 10 días más, ver un poquito cómo evoluciona el virus en el Uruguay, cuáles son las medidas que toma el gobierno. Yo no creo que amanezcamos el 3 o 4 de abril con una solución, pero bueno, por lo menos sabiendo un poquito más de lo que está pasando, uno siempre puede tomar medidas un poquito más inteligentes o pensadas, y ese fue un poco el propósito de esta primera medida. Se habla de también por ahí, según cómo viene, cómo vaya evolucionando el tema de también recién nos comentaste, obviamente los funcionarios, ¿no? de Nacional, que me imagino que están todos muy preocupados, los que trabajan, ¿no? Los trabajadores del club, preocupados porque, bueno, también los podría llegar a afectar o no. No sé qué situación están los funcionarios de Nacional, que son muchos. Mira, hoy estamos trabajando normalmente, lo estamos haciendo de manera virtual. Creo que el club también fue pionero en eso, se movió muy rápido, todas las reuniones están siendo virtuales. Nosotros tenemos reunión de directiva seguramente lunes o martes de manera virtual a través de una de estas plataformas de video, y la intención obviamente también es preservar la salud de los empleados y que no tengan contacto. Hay algunas personas que estuvieron yendo a la sede por temas muy puntuales, el club sigue funcionando y obviamente las cosas hay que resolverlas, pero también hemos incursionado mucho en el mundo de la tecnología. Hoy tenemos un sistema que maneja toda la parte administrativa contable, que tú te podés conectar desde la casa. Estamos implementando también el sistema de socios, eso nos ha ayudado mucho, y bueno, estamos de alguna manera también monitoreando la situación para ver un poco cómo siguen los días que vienen y cuáles son las alternativas que tenemos para con los empleados y funcionarios del club. ¿Vos creés, José, que esto del coronavirus y todo esto que está pasando también a raíz del coronavirus, que es por ahí una recesión económica o un cambio en la economía nacional y regional y mundial, pueda llegar a afectar a la economía del club? Mira, yo creo que sí, Javier, yo creo que esto nos va a pasar factura a todos. Yo creo que en la medida que comiencen a cortarse las cadenas de pago, nosotros tenemos, hoy hablaba justamente hace una hora con el gerente general del Palmeiras, porque nosotros tenemos la primera cuota del pase de Matías Viña que se vence el 31 de marzo. En principio no hay ningún problema y esa cuota va a llegar, que además te podrás imaginar que Nacional contaba con ese ingreso para el flujo de los siguientes meses. Pero bueno, puede haber, por eso yo te decía antes, qué va a pasar con el periodo de pases de julio-agosto, que es el periodo grande en Europa y donde nosotros teníamos una cierta expectativa. Ya habían estado consultando por algunos jugadores, algunos gerentes deportivos habían venido incluso a verlos en estos últimos partidos, y yo no sé si eso se va a suceder en el tiempo que va a suceder. Yo no sé los clubes de Europa financieramente cómo van a amanecer después de esto. Yo creo que ya se está hablando, por ejemplo, en Italia, leía hoy, de clubes de primer nivel, Juventus, hablando de bajar a la mitad los sueldos de los jugadores. Entonces yo creo que sí va a haber un efecto dominó que nos va a terminar impactando de alguna manera. Nacional, nosotros, ustedes saben muy bien, habíamos transitado este año balanceando mucho el presupuesto y limpiando mucho lo que son las cuentas, pero por suerte nos agarra mucho mejor parado, sí. pero de todas maneras necesitamos vender, eso es una cosa que todos sabemos. Entonces la no venta obviamente te genera algún problema también, y esperemos que podamos contar con los ingresos de la televisación, de los sponsors, pero bueno, como te digo, ¿no? Es como vos decías, día a día vamos descubriendo cosas nuevas y nos tenemos que ir adaptando a la realidad del desafío que se nos viene, que no es menor, es un desafío muy grande para todos. Sí, y hablaste del efecto dominó, ¿no? Que obviamente que se puede llegar a ocurrir en todas las actividades comerciales y Nacional no escapa de ella. Y la consulta es con respecto a los socios. Nos han llegado muchas consultas porque obviamente el otro día habló Antonio Palma, directivo del club también, y decía, bueno, apelamos más que nunca a los socios de Nacional que sigan apoyando a la institución,
porque bueno, ante esta realidad contamos con el apoyo de la masa social que pague su cuota, pero también hay bolsos que con ese efecto dominó dicen y nos llegan mensajes, muchachos, yo estoy con la justa, no cobro lo que tenía que cobrar y al no haber fútbol, bueno, no sé si voy a poder pagar la cuota. Me imagino que también todo eso se está analizando, si van a tomar alguna medida con algunos bolsos que estén en esta situación, no sé, todo eso también me imagino que es algo que se está analizando. Sí, lo estamos discutiendo internamente, como tú bien decís, o sea, muchos no, todos dependemos de nuestro trabajo y si eso se ve afectado, obviamente uno también empieza a tomar decisiones que son mantener las cosas básicas que uno necesita para vivir. Entonces eso es parte del análisis que estamos haciendo, estamos corriendo algunos modelos y viendo un poquito a ver qué podemos hacer, cuál va a ser el impacto, qué tipo de acciones y reacciones puede tomar el club. Pero bueno, hay que tomarlo con calma también porque a mí me va una semana, digo, vamos a... Seguro. Y ¿sabés lo que pasa, Javier? A mí me tocó vivir una crisis, no de este tipo, pero cuando estaba en Venezuela, sí. y lo que aprendí o la enseñanza que me dejó es que decisiones apresuradas en estos momentos son muy malas porque... ¿Eso cuando estabas en IBM, José? Sí, cuando estaba en IBM, yo estuve en la época que Chávez tuvo el golpe de Estado y después se vino un paro de la actividad privada de 4 o 5 meses donde prácticamente no había nada, el país cerró y bueno, nosotros tuvimos que cerrar la empresa, pero la dejamos funcionando de manera tal que los empleados pudieran seguir cobrando o teniendo algún ingreso. Entonces, lo que te pasa en estos casos es que una decisión apresurada es una mala decisión porque vos tocas variables o instancias o estamentos que no te los imaginás, porque por el mismo efecto dominó te empiezan a rebotar las decisiones. Entonces, hay que tomarlo con calma, hay que tratar de hacer el mayor análisis concienzudo posible y para mí, en mi caso, es siempre tratando de preservar las personas, la gente, ¿viste? Porque de eso se trata al final, ¿no? Y nosotros somos como Nacional una gran familia y creo que la prioridad número uno es que entre todos nos ayudemos y veamos la mejor forma de salvaguardar al club, pero también que la gente pueda de alguna manera sobrellevar esta crisis de la mejor manera posible. Bien, me parece, y comparto lo que estás diciendo, ¿no? De esperar cómo evoluciona esto y bueno, y después se analizarán esto que te consulté, donde bueno, muchos socios e hinchas también nos trasladaban esta pregunta, porque obviamente que al no haber fútbol, como recién nos manifestaste y te preguntamos, bueno, hay bolsos que se plantean lo de la cuota social, ¿no? Evidentemente, pero también el club la necesita también para subsistir, así que es toda una cadena que bueno, se buscará la mejor solución. Hablando de esto que está pasando, José, digo, uno recién nos comentabas, no hay una fecha estipulada. Me imagino que también hay diálogos con los líderes de los demás equipos, más allá de esta no presencia de Nacional en la AUF, desde el Ejecutivo, desde la mesa ejecutiva, me consta que sí hay diálogo con las máximas autoridades de la AUF y bueno, la incertidumbre me imagino que está, o sea, nadie puede asegurar cuándo se vuelva y si va a volver muy pronto más o menos, todo eso queda entre comillas, ¿no? Sí, totalmente, Javier, y yo creo que es un momento en donde tenemos que estar todos colaborando para el beneficio común del fútbol uruguayo. Tuviste que Nacional conjuntamente con nuestro tradicional rival, sí. Lideramos la posición de la licencia, apoyados por la Mutual, liderado también por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hoy hubo una videoconferencia también con todos los presidentes de los clubes, con el presidente de la asociación y la mesa del Consejo Ejecutivo. Yo creo que es muy importante mantener en todo momento esa comunicación abierta, porque por lo que tú decís, porque es un tema muy incierto, no tenemos una fecha, no la vamos a tener en el corto plazo. Yo no creo que esto antes de 60, 90 días, te diría yo, le veamos allá una forma de volver a una normalidad. Entonces tenemos que tener mucha calma, hablarlo entre todos, y tal vez también sea una buena oportunidad de cambiar algunas de las cosas fundacionales en el fútbol uruguayo para hacerlo más viable, porque no nos olvidemos que hoy por hoy tenemos un fútbol muy comprometido económica y financieramente, y vos fíjate que nosotros apenas jugamos 2 partidos de la Libertadores y no vamos a jugar los otros 4, que eran 2 de local, y cada partido es $1 millón. Entonces esa plata va a venir, no va a venir, cuándo va a venir, hay clubes que están en la Sudamericana,
no va a haber eliminatorias, con lo cual la AUF no va a tener un montón de ingresos que correspondía a las eliminatorias. Está hablándose que la Copa América va para el año que viene, sí. Otro ingreso que no llega. Entonces es muy delicada la situación. El tema de los vuelos y las fronteras, ¿no? También. Exactamente, digo. Entonces vos fíjate que Chile acaba de declarar toque de queda por 90 días, eso te lleva casi que a mediados de junio. Entonces digo, una institución como la Conmebol puede pasar encima de lo que los gobiernos dictaminan. Claro. Chile no levanta esa situación, ya te digo, es imposible empezar antes del 18 o 20 de junio. Entonces es muy complicado y además a todo esto agregarle que por lo menos los clubes vamos a necesitar una pretemporada de 20 días antes de poder iniciar una actividad, porque digo, es imposible iniciar una actividad habiendo estado parado 2 o 3 meses, así que es complicado. Es muy complejo y hay que ponerle calma y ponerle mucha cabeza para encontrar la solución. Sí, tenemos al secretario general del club, Alejandro Astorza, que es parte del gobierno de la República. También me consta tu amistad que tenés con Alejandro. Me imagino que también para el gobierno actual es un tema bastante difícil de afrontar. Incluso, como todo se genera, también hay ciertas decisiones generan polémica, ¿no? Esto de que ayer justo hablamos con Rodrigo Muñoz, que está en Paraguay, y con el cacique Medina, que está en Argentina. Y nos decían que tanto en Paraguay como en Argentina se decretó la cuarentena obligatoria. Y acá todavía eso no se decretó, lo que bueno, lleva también a la incertidumbre si este virus con estas medidas se puede llegar a frenar o no. ¿Vos tenés alguna postura personal con respecto a lo que se ha tomado, las decisiones que han tomado los gobiernos digamos, cercanos al Uruguay, de la región, y a la que ha tomado el gobierno uruguayo? No, mira, Javier, yo creo que todas las situaciones son distintas. Acá me parece que estamos en buenas manos. Hay un grupo de expertos en el gobierno que están analizando el tema, y yo creo que acá lo que nos corresponde a nosotros es seguir claramente las reglas que están poniendo arriba de la mesa. Y yo creo que hoy, si bien no hay decretado una cuarentena, lo que se nos está pidiendo es que nos quedemos en las casas, que tengamos el menor contacto posible. Obviamente hay gente que va a su lugar de trabajo porque tiene que hacerlo, pero que seamos muy conscientes de cómo lo hacemos y que mantengamos de alguna manera todas las normas de higiene. Yo creo que lo más importante hoy es eso, y bueno, vendrán nuevas medidas seguramente, en la medida también que todos vayamos aprendiendo cómo evoluciona este tema del virus, en particular en el contexto de Uruguay. José, acá Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú, Gonzalo? Bien, un gusto escucharte acá en Pasión Tricolor. En esa charla que tuviste con Gustavo Munúa, ¿qué se puede contar? ¿Cuál es el parecer del técnico de Nacional ante todo este panorama? Y bueno, es de preocupación, ¿no? Porque obviamente teníamos un equipo que a poquito todos por lo menos creíamos que iba a empezar a tomar forma. Algunos de los chicos que ya estaban empezando a tener un nivel un poco más parecido a lo que habían tenido el año pasado. Arrancamos mal un campeonato local, nos ha ido bien en la Copa Libertadores, y estos parates a veces son buenos, a veces no, nunca se sabe, ¿no? Entonces medio como reiniciar una actividad. Y la verdad que de vuelta, un poquito también de un signo de interrogación, de que no sabemos ni cuándo reinicia, entonces eso también preocupa. Mi intención es ver si nos juntamos de vuelta la semana que viene, porque también hemos tratado de no tener reuniones con mucha gente por la misma razón de no tener contagio, y bueno, y diagramar un poquito entre lo que se pueda después de la licencia cómo podemos encarar esta situación. Y con el capitán Gonzalo Vergesio, que también representa al plantel, ¿qué pudiste hablar? Mira, con Gonzalo hablamos ayer por este tema de la licencia, inmediatamente estuvo de acuerdo, él ya había tenido también el diálogo con la Mutual. Justamente quedamos de hablar hoy, él me llamó, yo no pude, y lo llamé ahora hace un ratito antes de entrar con ustedes, y él no estaba, así que estamos en permanente contacto, porque yo creo que es importante en estos momentos críticos que todas las partes tengamos toda la información, porque así también entre todos construimos soluciones, y ese es un poquito el objetivo de estar en permanente contacto con Gonzalo, que de alguna manera es el vocero de todo el plan. José, ¿cómo estás? Santiago te saluda. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo estás? Bueno, hay incertidumbre en cuanto a la vuelta del fútbol, obviamente que no hay una fecha estipulada, pero todo indica que esto va a llevar unos meses. ¿Cuál es la postura de Nacional en cuanto cuando se retome la actividad?
terminar en este 2020, por ejemplo, el calendario apretándolo o desarrollarlo normalmente y bueno, si es necesario terminarlo en el 2021, por ejemplo. Yo te diría que capaz que está algo apresurado, pero yo creo que no va a haber mucha alternativa que llevarlo a terminar el año que viene, porque también vas a tener que tener en cuenta la situación económica, cómo vamos a salir todos después de estas semanas o meses, donde si vos apretás un calendario económicamente creo que va a ser inviable. Vamos a tener que meter una Copa Libertadores en el medio, estaba planificado una eventual Copa Uruguaya, entonces yo creo que si realmente queremos que el fútbol uruguayo se transforme en algo atractivo, lo tenemos que hacer con tranquilidad y pensado, y me parece que eso va a llevar a que definitivamente esta temporada va a terminando en el 2021. Y a todo esto están las horas de Gran Parque Central, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Mirá, Gonzalo, nosotros veníamos a todo vapor, el otro día entregamos 7 palcos, teníamos prácticamente 10 palcos ya listos para entregar en los próximos 10 días, se está cerrando toda la parte, digamos, de los laterales de la José María Delgado, no sé si han pasado, Sí. pero la verdad que está quedando muy bien. Estábamos esperando una importación que estaba llegando ahora a la segunda semana de abril para terminar ese cerramiento, y bueno, ahora estamos un poquito supeditados a lo que pase con la actividad de la construcción, y ahí tendremos que, si se determina una licencia, obviamente se va a acatar, y ojalá podamos volver lo antes posible, porque la intención nuestra era poder trabajar sin parar durante todo este año para entregar la mayor cantidad de palcos posibles, sabiendo de que la obra se nos va a ir un poco para el 2021, pero tratar de apretarla lo más posible. La verdad que yo creo que acá lo que sí cabe es agradecerle mucho a todos quienes han trabajado para que esto sea posible. En tiempos récord nosotros logramos rehabilitar el parque. Créanme que no fue sencillo, las inspecciones de la Conmebol hoy son muy minuciosas y vinieron a inspeccionarlo y la verdad que nos felicitaron por cómo vieron el parque antes del partido con Estudiantes de Mérida y pudimos jugar nuestro primer partido local de la Copa Libertadores ahí, que para Gustavo, para todos creo que era muy importante esa vuelta a casa, así que esa es la parte positiva, que mucho se aceleró, y la parte negativa ahora, o por lo menos la parte de signo de interrogaciones, es ver cómo es el siguiente paso, pero nuestra intención es seguir trabajando duro para seguir entregando palcos en el corredor del 2020. En cuanto a las obras, el tema del Club Social y Deportivo que se venía trabajando con todo este tema, ¿se paraliza o corre por otro carril y bueno, se sigue desarrollando en la medida de lo posible? El proyecto está listo, era un proyecto que estaba acordado, teníamos ya una última revisión en directiva para tener la última votación. Yo creo que ahora tenemos que esperar y ver cómo se suscitan los hechos, porque primero yo creo que es impensable embarcarse en una obra con la situación que hay de país, desde un punto de vista de prácticamente de no poder hacer ningún tipo de actividad. Entonces, el tema del dólar también influye, ¿no? Nada, por supuesto, y entonces tenés que ver y redimensionar el proyecto en el sentido de decir, bueno, nosotros teníamos un proyecto que proyectaba tener 9, 10 mil socios, lindo y ambicioso, que creo que se puede hacer de todas maneras, pero me parece que es importante analizar también un poquito los aspectos económicos una vez todos volvamos a la actividad y entendamos un poquito cómo está la situación país. Sí, a ver dónde quedamos parados, ¿no? Obviamente. Bueno, ante todo esto hay que elevar la creatividad al máximo, las redes sociales se potencian, todo lo virtual. Hoy el departamento de comunicación del club, que le mandamos un abrazo a Martín y a todos los que trabajan en el departamento de comunicación de nuestro querido club. Bueno, se lanzó el banderazo virtual, José. Hoy impresionante la hinchada, con ese hashtag lejos pero unidos, con el banderazo virtual también, con el hashtag, todos los bolsos cantando canciones, mostrando la bandera, mostrándole el escudo. De alguna manera, bueno, también tomando conciencia que los que podamos nos quedamos en casa lo más que se pueda, pero bueno, también tratando de en las redes sociales mostrarnos unidos y siempre cerca de Nacional, ¿no? Sí, es muy importante. Yo creo que hay que mantener ese espíritu, el espíritu de la gran familia tricolor, seguir alentando más allá de la situación, y yo creo que es una forma también de distraernos y seguir conectados a todo el cariño y el amor que le tenemos a nuestro querido Nacional. Así que las felicitaciones, porque vi que fue muy exitoso
espero que entre todos sigamos poniéndole esa creatividad para tener actividades durante este parate y estos días de un poquito, yo te confieso, yo estoy un poquito aburrido acá en casa, pero ¿no? bueno, hay que generar actividades y cosas para hacer. Bueno, le vamos a mandar el desafío de dominar el rollo de papel. No sé si se anima de Curnex. Y bueno, haremos lo posible. No sé si lo vio a Corvo bastante dificultoso en su dominio, Santi Basi, la zurda solo para el ómnibus. Yo creo que me revolví bastante bien dentro de lo posible, pero hoy Maya, la jugadora de 2011 de Nacional, nos tiró un desafío muy difícil de igualar. Tiró un taquito hacia atrás con una botella de plástico y la metió de unos 6-7 metros en el tacho de basura, algo muy difícil de igualar esa. Esa no la veo, pero bueno. No, ahí no compito. Pero bueno, los bolsos nos ingeniamos para también ponerle un poco de humor a esto, porque sí, claro, evidentemente la verdad que si no es muy complicado afrontar una situación. Se extraña todo lo cotidiano también, ¿no? Como decía una frase, José, de algún ciudadano por ahí que decía, pensar que éramos felices y no nos dábamos cuenta. Y no nos dábamos cuenta, es verdad. ¿No? Y es verdad, y es al final lo que uno termina extrañando, ¿no? Lo que hace en el día a día y lo que te hace feliz en el día a día. Así que Nacional es una de esas cosas. Sí, la verdad que sí. José, ha cambiado este panorama. Digo, ¿cambia algo el tema de volver a la AUF? Ahora obviamente que hay otras prioridades, ¿no? Pero bueno, es uno de los temas que se estaba discutiendo del regreso a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a integrar los diferentes estamentos, ya sea en la mesa ejecutiva o en el propio ejecutivo. Sé que era uno de los temas que también en la interna siempre se estaba hablando. Sí, seguimos trabajando en eso. Yo creo que el foco, Javier, la verdad, hoy está en otro lado, y en un lado en donde todos nos necesitamos. Por eso Nacional también tomó el liderazgo para empezar a encarar estos temas y buscar soluciones. Así que yo creo que va a haber tiempo también para discutir temas de repente que faltan, detalles que faltan, que también te voy a ser sincero, de repente este reacomodo ayuda a que esas cosas sucedan, claro, de una manera más rápida y nosotros podamos estar en un lugar donde yo creo que Nacional siempre tiene que estar, que es en el Consejo Ejecutivo de la Asociación. Y hay tiempo para trabajar, ¿no? Sí. Exacto. Entonces yo creo que hay una buena expectativa y espero que esto termine limando algunas cosas y nos termine uniendo a todos y podamos reconstruir para el beneficio del fútbol uruguayo un fútbol mejor para todos. José, desde que asumió Gustavo Munúa hasta ahora que pasó esto del coronavirus, ¿qué te ha parecido Nacional en lo deportivo? Mirá, yo creo que Gustavo está haciendo lo que nosotros le pedimos cuando tuvimos la primera charla con él, que es básicamente ser parte de un proyecto, que es un proyecto ambicioso y riesgoso, que es apostar realmente a lo que es la base formativa del club. Yo lo decía el otro día, yo no me acuerdo, yo tengo muchos años de socio y cumplo 55 años de edad este año, no me acuerdo que Nacional haya ido a jugar el primer partido de Copa Libertadores de visitante con un equipo que, salvo 2 jugadores, era prácticamente un equipo sub-23. A mí eso la verdad que me llenó de orgullo, lo volvimos a repetir en cierta medida contra Estudiantes de Mérida, y eso tiene ciertos riesgos, porque obviamente cuando tú estás con jugadores que todavía no están 100% formados, que no tienen la experiencia, esos jugadores tienen altos y bajos, pero es la gran apuesta que nosotros tenemos que hacer como club, y yo entiendo que eso pueda generar cierta frustración. Creo que a veces tenemos que tener un poquito más de paciencia. No arrancamos bien el campeonato uruguayo, eso es un hecho, los números lo dicen, pero yo estoy convencido que Gustavo tiene la capacidad, conjuntamente con todo el cuerpo técnico que tenemos en Nacional, de llegar a lo que nosotros queremos, que es formar grandes jugadores de fútbol, que los podamos disfrutar en el club y que ojalá nos den muchos triunfos y al final buenas ventas y buenos rendimientos financieros. Así que yo creo que estamos en el inicio de ese proceso y vamos a seguir trabajando fuertemente para que todos seamos exitosos, porque al final lo que queremos es entre todos levantar la copa del campeonato uruguayo y tener una buena participación internacional. Ojalá así sea, José. Pensar que a principios de año, a principios de año, ya por febrero, cuando se sorteó el fixture,
que el clásico que se digite, después dice no que se jugaba en 14 el 1 de abril, ahora se va a jugar el 18 de agosto a este ritmo, ¿no? Tanto fecha que va, fecha que viene, y mirá cómo terminó la cosa, ¿no? Se terminó digitando. Sí, ¿no? Para el día del golero. Exactamente. Así que, bueno, vamos a esperar en qué termina todo esto. José, te agradecemos, como siempre, tan amable con Pasión Tricolor, que de alguna manera tratamos, como siempre, de ser uno de los nexos entre los socios, los hinchas y nuestro querido club y quienes están al frente del mismo. Te queremos agradecer también públicamente por haber asistido a la fiesta 10 años de Pasión Tricolor y bueno, en tu nombre le entregamos una plaqueta a Nacional, que es lo que nos une y está por encima de todos, y ustedes hoy están al frente del club, tú como presidente, José, y fuiste con varios directivos y como pudiste apreciar, estuvo toda la hinchada, gente de diferentes comisiones, de diferentes ámbitos de Nacional, y el espíritu creo que lo logramos y era estar unidos en esta Pasión Tricolor que tenemos por Nacional, así que agradecerte nuevamente la presencia en la fiesta de Pasión Tricolor 10 años en el Latu el pasado 7 de marzo. No, gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto, felicitarlos por los 10 años, que ya lo había hecho públicamente la otra vez que estuve ahí en el estudio con ustedes, y bueno, y seguiremos conversando, porque yo creo, como les decía antes, que es muy importante que el hincha, que el socio sepa lo que está sucediendo en el club en este momento, que es un momento muy difícil, y ustedes obviamente son un canal muy importante para llegar a ese socio, a ese hincha en cada rincón de nuestro país. Así que cuídense mucho, seamos conscientes de lo que estamos haciendo, cuidémonos entre nosotros, que si Dios quiere todo va a salir bien y ojalá pronto tengamos de vuelta el fútbol y otra vez a un Nacional campeón en este domingo. Ojalá que sí, José, lo mismo para vos, a cuidarnos entre todos, en tu nombre el saludo para toda la directiva y funcionarios del club y el plantel, y ojalá que pronto haya soluciones en cuanto a lo sanitario y vuelva al fútbol y podamos volver a ver a nuestro querido Nacional. Te mandamos un abrazo y estamos atentos, estamos en constante diálogo. Claro que sí, un abrazo para ustedes, muchas gracias. Pasión Tricolor, Pasión Tricolor, Pasión Tricolor. Pasión Tricolor, 10 años junto a vos, la radio del hincha. José de Curnex, en vivo, el presidente de Nacional, hablando de varios temas. Nota presentada por Adrián Mueles Infantil, nuestro amigo Adrián Bonilli, nuestro amigo Adrián Bonilli, nuestro amigo Adrián Bonilli, nuestro amigo Adrián Bonilli, Pasión Tricolor, 10 años transmitiendo emociones. Nacional nos une. Pasión Tricolor.